una indebida estrategia que plantean los abogados defensores. Y es que en el fondo lo que están buscando es evitar el juicio oral y público por graves delitos de organización criminal de la acusada Keiko Fujimori y otros. Y también afectar la autonomía del Ministerio Público, que es lo que vengo a denunciar en esta audiencia. Por lo tanto, el pedido que realiza la Fiscalía es que se declare improcedente estas nulidades. Y la pregunta que corresponde es, ¿quién decide esta conclusión? Es el fiscal. Es el fiscal como representante de la sociedad agraviada por los delitos de la acusada Keiko Fujimori y otros. Entonces, debe quedar claro que con la disposición 228, la Fiscalía ha cumplido con el objeto de la investigación preparatoria y ha formulado acusación penal. Ha formulado una acusación para que un poder judicial independiente en un juicio oral y público juzgue la conducta criminal de la acusada Keiko Fujimori y otros por graves delitos cometidos por la organización criminal que lidera, enquistada en el partido político Fuerza Popular. Entonces, repito, la Fiscalía ha cumplido con su deber constitucional, con una acusación para que se condene a Keiko Fujimori y a otros a 30 años y 10 meses de pena privativa de la libertad. Y la Fiscalía va a demostrar que Keiko Fujimori y otros son culpables. Para que se tomen medidas necesarias para que cesen las agresiones de Keiko Fujimori. Usted ha señalado que, voy a leerlo exactamente, ¿no? Se pone en su conocimiento para que la entidad, la Fiscalía, adopte las medidas necesarias para evitar que prosigan y escalen los actos de amenaza, provocación, incitación al odio y la violencia en contra de mía y familia de parte de la acusada Keiko Fujimori Iguchi. Queríamos preguntarle exactamente a qué tipo de amenazas se refiere, porque revisando los tweets que ella ha compartido en los últimos días y que entiendo que su preocupación nace precisamente de esos mensajes, lo que se aprecian son mensajes que nos costaría calificar de amenazas, pero tal vez usted tiene otra información o se refiere también a otro tipo de mensajes o de comportamiento. Que no estén necesariamente en las redes. Así es. Lo que sucede es de que en el desarrollo de la investigación se ha visto una conducta no solamente de la acusada Keiko Fujimori, sino de el grupo de personas que finalmente han sido acusadas de que han incurrido en conductas que han afectado el regular y normal desarrollo de lo que es un proceso penal. Y que tiene como corolario esta mención que ella me hace, indicando en el audio y video que graba, de que me va a enfrentar y que habría yo tirado la toalla de mi carrera judicial. Situación que es una intimidación, es una amenaza, que en un Estado de Derecho entendemos de que quienes son acusados deberían respetar a quien está ejerciendo una función pública, en este caso, yo como fiscal que investiga y acusa. Y no hay que dejar de lado lo que ha sucedido anteriormente, los actos de perturbación a la investigación, la interferencia que hubo en el Poder Judicial a través de César Inostroza. Pero eso ya viene de tiempo, doctor. ¿Qué sería lo último? ¿Qué es lo último que ha recibido usted? Porque tirar la toalla no suena como una cuestión de violencia. A ver, voy a dar lectura a los dos últimos tweets que ha colocado Keiko Fujimori respecto de su persona, ¿no? Si el fiscal José Domingo Pérez quiere ser un actor político en estas elecciones, yo no me voy a quedar callada, no le voy a aceptar silenciarme en pleno proceso electoral.
y luego escribió otro tweet, por más que un fiscal quiera ahora meterse en la recta final de la primera vuelta, yo seguiré enfrentando esta persecución y avanzando con energía para que juntos podamos superar esta emergencia sanitaria y económica. Efectivamente, como decía Josefina, no se lee ahí una amenaza, pero insistimos, quizá usted tenga otra información más reciente. Claro, en el audio y video que ella graba, ahí me menciona e indica que me va a enfrentar y que yo ya tiré la toalla judicial de mi carrera. No hay que olvidar que en general hemos sido afectados los fiscales del equipo especial por los actos, como bien usted indica, que fueron pasados, pero que han tenido, digamos, una constante que ha sido perturbar el desarrollo del proceso. Cuando ingresé a investigar el presente caso, hubo una intervención policial irregular a mi unidad vehicular. Cuando pedí la detención de Keiko Fujimori y el grupo de personas que rodean a la misma, rompieron la cerradura de mi puerta, de mi domicilio. Cuando estuvimos en diligencias en el Brasil, nos hicieron seguimiento y eso quedó demostrado. En el desarrollo de la propia investigación, los testigos, los colaboradores eficaces, en varias oportunidades nos han señalado de que se acercaron personas, representantes de Keiko Fujimori y de su partido a que cambien los testimonios, los propios colaboradores eficaces. Es decir, hay una situación de peligro. Y lo dijo el propio Tribunal Constitucional cuando dispone la libertad de ella, porque señalaba de que el poder que ostentaba como parte de su partido político que estaba en el Congreso había decaído porque había sido disuelto el Congreso de la República. Y hay una situación cierta, hay una situación que es inminente, que puede tener poder político y por lo tanto, como fiscal, yo estoy poniendo en conocimiento que estas actitudes deben llamar la atención y la alarma precisamente de las entidades. Es un temor a futuro de lo que puede pasar si Keiko Fujimori llega a ser la presidenta del Perú, lo que puede pasar con el equipo de fiscales. ¿A eso se refiere cuando usted menciona que ella dice tirar la toalla? ¿Hay alguna manera que tiene el equipo de blindarse ante posibles presiones políticas si es que finalmente gana Keiko Fujimori? Se ha puesto en ese escenario, me imagino, en las últimas 48 horas, ¿no? Lo he pensado. Es un escenario que preocupa. Me preocupa a mí, entiendo que preocupa a quienes estamos como fiscales ejerciendo esta labor en el equipo especial. Me preocupa por los testigos, me preocupa por los colaboradores eficaces, me preocupa por mi familia, me preocupa porque quien puede ser presidente o presidenta de la República es una acusada por delitos graves de lavado de activos, obstrucción a la justicia, falsa declaración en proceso administrativo. Es decir, preocupa. Y como fiscal simplemente estoy poniendo en conocimiento una situación que entiendo las instituciones, la Fiscalía de la Nación y el Ministerio del Interior, tomarán las medidas correspondientes. Ahora, doctor, ¿no le preocupa también que la otra opción, si es que gana Pedro Castillo, lleva como secretario general del partido que lo podría llevar a la presidencia a un condenado por corrupción como es Vladimir Cerrón? Mire, voy a hablar desde el punto de vista de lo que me compete, que es el proceso que sigo contra la acusada Keiko Fujimori, pero usted tiene mucha razón. Entendemos de que quienes han sido afectados con una decisión judicial que declara la culpabilidad y sobre todo por delitos de corrupción, deberían abstenerse a ocupar cargos públicos. Pero bien, finalmente está en los electores tomar una decisión. Como fiscal, ¿cuál es mi responsabilidad? Es asegurar el regular desarrollo del proceso. El proceso no ha concluido con la simple presentación de la acusación. Tenemos que entrar en una etapa de juzgamiento en donde se tiene que declarar la culpabilidad de Keiko Fujimori y los demás coacusados. Ahora, la llegada de Keiko Fujimori a la segunda vuelta, ¿usted no la toma tal vez como un poco de derrota personal? Es decir, usted le pide al juez, ¿no, Víctor Zúñiga, encarcelar a la señora Fujimori por 30 años y 10 meses y disolver el partido.
Y lo que dicen los electores es verdad, en un porcentaje minoritario, que creo que hoy día ha alcanzado Josefina, ayúdame, el 13%, si no me equivoco, ¿no? Que no es un gran porcentaje, pero es un porcentaje que la ha puesto en segunda vuelta. Lo que dicen esos electores, miles de electores, es no queremos que ese partido se disuelva, queremos que nos represente en el Congreso y queremos que ella sea nuestra presidenta. ¿Cómo ha tomado usted personalmente o desde su posición como fiscal ese resultado electoral? Mire, como fiscal represento a la sociedad agraviada por el delito. Es decir, soy el representante de quienes se ven afectados por la comisión de estos delitos que he acusado. Y por lo tanto, sí tengo una preocupación. Tengo una preocupación porque tengo que encauzar este proceso en esta etapa de juzgamiento. Tengo la preocupación porque espero que se respete el Estado de Derecho, se respete la independencia del Poder Judicial, se respete la autonomía del Ministerio Público. Tengo preocupación porque espero que el juicio oral se lleve con la regularidad y garantías que entendemos que tiene que suceder en un Estado de Derecho. ¿Pero no es una derrota para usted? ¿No es una derrota? ¿No lo ante la opinión, ante el Tribunal de la Opinión Pública, digamos. Claro. Pero es que siendo tan mediático, además, el equipo de Lavajato. Finalmente, nuestra responsabilidad es evaluada tanto por la Junta Nacional de Justicia como el órgano disciplinario de control del Ministerio Público, que finalmente son quienes van a tomar las decisiones si los fiscales del equipo especial hemos actuado de acuerdo a ley. Lo que sí puede preocupar es que en un escenario, pues, no se respeten a las instituciones. Y eso es algo que, como fiscal, y fiscal que ha investigado a estas personas que conforman a una organización criminal, he podido documentar y he podido detallar en las páginas en las cuales he presentado la acusación. Señalo cómo han habido estos factores en los cuales se ha interferido el desarrollo de la investigación, cómo se ha obstaculizado, cómo se ha pretendido precisamente que no se avance con el desarrollo de este proceso en distintos aspectos. Y esa es la preocupación que creo legítima. Sí, ahora usted ya presentó la acusación, 30 años pide y 10 meses para Keiko Fujimori y otros más, y está en manos del juez Víctor Zúñiga. De aquí a el momento, al 6 de junio, la segunda vuelta, o si es elegida, presidente recibe sus credenciales, ¿cuánto de tiempo hay para avanzar en el juicio? Porque tengo entendido que una vez, si es que ella es elegida, se suspende este proceso. Es una situación inédita. Nunca hemos, en la historia de nuestra república y la historia judicial en donde yo me desenvuelvo, se ha dado el caso que un acusado o una acusada esté en esta opción de llegar a la primera magistratura o a la primera función pública de nuestro país. En ese orden, entendemos que se aplicaría el artículo 117 de la Constitución Política del Estado, que señala sobre la inmunidad procesal. Claro. Pero, como le digo, va a ser una decisión que no tiene antecedentes, que probablemente la deba adoptar el juez a pedido de la parte, pero llegado ese momento, se tendría que técnicamente archivar provisionalmente la causa contra dicha acusada y reiniciarse el 29 de julio del año 2026. Y mientras tanto, ¿usted temería, por ejemplo, que el equipo especial sea desactivado? Digamos, hay independencia de poderes, pero finalmente, bajo un régimen fujimorista, con Keiko a la cabeza, ¿usted temería eso, que el equipo especial sea desactivado? Yo documento en la acusación cómo fue la actuación de Pedro Chávarri y cómo fue la vinculación que tuvo con personas del Partido Fuerza Popular, precisamente para evitar que las investigaciones continuaran. En un escenario en donde he podido investigar, he podido acopiar prueba, he presentado al Poder Judicial precisamente esos extremos. Si usted me pregunta qué puede suceder, pues son especulaciones a las cuales podemos arribar, pero a partir de la prueba y a partir de los elementos que he ido recabando, es por eso que solicito medidas cautelares. ¿Cómo cuáles? En su momento. Sí. Allá había solicitado, por ejemplo, solicité la suspensión
del partido Fuerza Popular, la cual me fue denegada por el Poder Judicial, y más bien le impuso una medida menor de vigilancia judicial, pero luego por un tecnicismo fue anulada. He solicitado algunas medidas respecto a las personas en tanto se lleve a cabo el juzgamiento. Si usted me pregunta, ¿cuándo va a suceder eso? Bueno, lamentablemente depende del juez, la carga judicial. No tenemos una fecha próxima. Y en el caso de ella se suspendería si es que llega a la presidencia, ¿no? Pero en los coacusados, que son 40, por ejemplo, ¿qué sucedería en el caso de Jaime Yoshiyama, de Ana Hertz, de Pierre Figari? Y si es que una presidencia, Keiko Fujimori, nombra ministros a los que son coacusados, ¿les estaría dando la posibilidad de algún tipo de protección? Mire, entiendo de que no va a haber una situación en la cual impida el desarrollo del proceso respecto a quienes no les asiste esta inmunidad de proceso según el artículo 117 que corresponde a la presidencia de la República. Dentro de las medidas que se ha solicitado, como la comparecencia con restricciones, una de ellas evita que mantengan algún tipo de relación personal o a través de terceros entre los acusados que forman la cúpula de la organización. Entonces, no podrían ser nombrados ministros. Entiendo y espero que más bien se respeten las reglas del proceso, pero como bien dice su pregunta, se pueden dar ciertas probabilidades y que, bueno, terminemos que otro coacusado ocupe un cargo público importante. En el caso de José Klimper, acusado en este caso, sigue ocupando el cargo de director del Banco Central de Reserva. Entonces, no es una situación extraña, no es una situación ajena. Lo que sí tenemos que buscar como operadores de justicia es que esta causa se lleve en el menor tiempo posible. Doctor Pérez, en las últimas horas se ha lamentado en algún momento de haber solicitado la prisión preventiva para Keiko Fujimori. Se lo pregunto a la luz de la gran ironía que por lo menos algunos advertimos, porque parte de algunas de las razones por las cuales Keiko Fujimori debe estar en segunda vuelta es porque ella ha articulado un discurso ciertamente victimista en el que su paso por la cárcel es fundamental, ¿no? Habla de la Biblia, de las lecturas que hizo en la cárcel, y estuvo en la cárcel, entre otras cosas, porque usted lo solicitó. Es como que de alguna forma, sin haberlo pretendido ni querido, están en la segunda vuelta casi gracias a la fiscalía. No creo que sea así, pero sí me hubiese arrepentido si no hubiese cumplido mi función. O sea, mi función es pública, es un deber que tengo que realizar y me someto a la ley. Cuando los acusados y la acusada, Keiko Fujimori, demuestran que han actuado perturbando el desarrollo del proceso, y tengo pruebas del peligro procesal, porque tengo testigos, tengo colaboradores, tengo los chats de la botica, tengo documentación incautada, que demuestran que en efecto se había diseñado todo un mecanismo para evitar que sean investigados, que se pueda llegar a la verdad. Es mi obligación solicitar las medidas al Poder Judicial. Y esa es la labor. Y la ciudadanía creo que ha entendido que esa es la labor del fiscal. Yo ya concluí la investigación y ahora está en manos del Poder Judicial que esta causa pueda ser resuelta en el control de acusación y en el juzgamiento correspondiente. Pero para eso no duda usted o piensa usted que se puede avanzar en ese sentido antes de la segunda vuelta o antes de 28 de julio, donde podamos, por ejemplo, tener a Keiko Fujimori como presidenta. ¿Puede avanzar en estos meses que quedan hasta julio el juez de la causa? Mire, contra el juez de la causa han interpuesto más de 11 recusaciones. Eso, que son mecanismos de defensa que buscan apartar al juez del proceso. Y estos procesos paralizan el desarrollo de los casos. Recientemente el juez ha salido de un proceso de recusación y nuevamente ha reactivado el proceso. Lo dudo bastante si tomamos en cuenta los antecedentes de otros procesos. Ollantumala, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, hace un año y medio, claro. Con el caso Metro de Lima, que tengo una acusación pendiente desde el año 2019.
Es decir, hay un retardo en la administración de justicia que es una crítica que tenemos que realizarnos, no solamente a la Fiscalía, sino también al Poder Judicial. ¿Por qué esa lentitud? ¿Es una lentitud por falta de recursos? ¿Es una lentitud por una cuestión normativa? Porque hay esta sensación de que, bueno, pues la justicia que tarda no es justicia. Entonces quizás eso también haya podido beneficiar y esté beneficiando a la señora Fujimori de alguna manera. Y no solamente a ella, probablemente también a los demás. O al señor Vizcarra, que también ha sacado una gran votación y está procesado también. Lo cierto está de que nos sujetamos a lo que establece la norma. Y lamentablemente la norma no viabiliza, por ejemplo, esta etapa intermedia con acusación presentada para que ésta pueda ser vista en un menor plazo. No. Pero también es cierto de que la carga procesal y las condiciones logísticas no permiten, de un lado, a la Fiscalía, sí. Por ejemplo, como le había comentado, el caso Metro de Lima está presentado en el Poder Judicial desde el año 2019 y los mecanismos legales han generado una actuación perversa de los abogados defensores de los acusados que van presentando recusaciones. En el caso de Keiko Fujimori también ha sucedido lo mismo. Van presentando porque existe esta idea, ¿no? Existe esta idea de que, bueno, se han pasado investigándola, ¿no? Años y no le han probado nada. Esa es, digamos, un poco la idea que... Es lo que ha hecho el señor Galarreta, ¿no? Esto se va a caer, ¿no? Bueno, no es cierto porque la investigación formalmente se inicia en el año 2018. Yo ingreso a la investigación en el año 2017. Y además de, usted menciona a la persona de Luis Galarreta, el día de ayer ha realizado afirmaciones que no son correctas. Así y es. Atendiendo a la primera pregunta que usted me había señalado, ¿cuáles son esos factores de temor respecto a la seguridad de que se pueda llevar este proceso en independencia judicial? Pues el señor Galarreta el día de ayer creo que traspasó los límites que puedan garantizar de que no se va a afectar la independencia judicial. El día de ayer dijo que el caso se iba a caer. Sí. Y dicha persona forma parte del partido Fuerza Popular. Bueno, puede ser vicepresidente, ¿no? Partido de vicepresidente. Sí. Y señala o afirma que el caso se va a caer. Y la única manera que el caso se pueda caer es que haya una cierta perturbación que le dé una seguridad a él que las pruebas que la Fiscalía ha presentado no van a ser suficientemente acreditadas en un juicio oral para lograr la responsabilidad. ¿Pero eso no es una opinión política en todo caso o una aspiración de decir, bueno, ese caso se va a caer? Mire, usted lo toma como un adelanto, que cuando ellos sean gobierno, el caso se va a caer. Bueno, si son gobierno, se va a paralizar, ¿no? Dijo también, además de lo que usted me indica, dijo que también los chats de la botica, en donde no solamente hay la estrategia para atacarme, deslegitimarme, indicaron que también me iban a destruir y con ello obviamente el proceso de investigación habían sido declarados nulos o habían sido retirados del proceso por una sala superior, situación que no es cierta. Bien, respondo a su pregunta. Forman parte de esta estructura partidaria a la cual he señalado en la acusación escrita de que ha sido captada por esta organización para precisamente cumplir con sus finalidades. Y las finalidades es la captación del dinero para luego tener beneficios a través de el ejercicio del poder político y con ello tienen manifestaciones de una organización criminal, entiéndase como la obstrucción a la administración de justicia, la penetración a las entidades del Estado. Permítame, doctor, hacerle una pregunta respecto a lo que dijo ayer Galarreta, porque también señaló, ¿no? No sé si ayer precisamente, pero sí en las últimas semanas, que la acusación que usted hace frente al juez Víctor Zúñiga o ante el juez Zúñiga ha sido una acusación apresurada, incompleta, débil, a la que le faltaban diligencias. Por ejemplo, él señala que usted no aceptó el peritaje que demuestra que no hay desbalance patrimonial en el matrimonio Fujimori, Vilanela, gracias. Vilanela. ¿Eso es verdad? Vito Vilanela, Marc Vito Vilanela. Sí. No es cierto, porque la actividad pericial ha concluido, se han ofrecido los informes periciales. Además, si usted tiene en cuenta, el fiscal superior Rafael Vela fue anunciando dentro de esta estrategia de trabajo que él
diseña como coordinador del equipo especial que este proceso de investigación iba a concluir. Incluso en la sentencia del Tribunal Constitucional que excarcela a Keiko Fujimori, el magistrado Carlos Ramos, en su voto en discordia, o en un voto, señala de que esta investigación debe concluir prontamente y por lo tanto disponen la excarcelación de Keiko Fujimori. Es decir, era una investigación que estaba por concluir, que es lo que ha sucedido en el último año, que es un hecho que a todos ha afectado, la pandemia. La pandemia también nos afectó. Entonces, ahora, sí. Claro, el tema, por ejemplo, el juez Víctor Zúñiga, siguiendo un poco la línea de lo que está diciendo el señor Galarreta, podría decir, o podría anular, o no iniciar un juicio, mejor dicho, y decir, bueno, no se trató de un delito, eran aportes de campaña, en ese momento no eran un delito, el tema fue que no se declararon. ¿Podría ir por esa línea? ¿Es una posibilidad? Es un argumento que han planteado los abogados defensores desde hace algunos meses, alegando de que esto no se trataría de lavado de activos, sino que una falta administrativa y que al haber sido la ley de financiamiento ilegal de partidos dada en el año 2019, constituye delitos, claro, posterior a ese año. Ese es un tema que se ha discutido ya en las distintas audiencias. Incluso ha llegado a la Corte Suprema y al propio Tribunal Constitucional cuando tuvo que evaluar y revisar la prisión preventiva de Keiko Fujimori, y no hubo un pronunciamiento señalando de que esto no constituía delito de lavado de activos. Pero obviamente va a ser un argumento de defensa que van a postular en la etapa correspondiente en la que estamos, que es la etapa intermedia, y entiendo que también en la etapa del juzgamiento. Pero estamos convencidos, porque así lo establece la norma, de que este es un delito de lavado de activos porque se han dado todas las fases que corresponden a este hecho. ¿Podría describirnos brevemente cuáles son esas fases? Porque, digamos, también parecería, si uno pretende ser abogado del diablo, ¿no? Parecería que efectivamente lo que ha habido es falta de transparencia, negligencia, una conducta poco ética, pero no sé si todo eso configura delito. Cuéntenos cuáles son las fases que usted ha detectado para que tengamos idea de dónde estaría el delito. Claro, bueno, no tanto negligencia, porque acá ha habido una actitud consciente, voluntaria y conocimiento de el dinero que iban captando de distintas fuentes ilícitas. Hemos planteado, por ejemplo, el caso de el aporte de dinero que da la empresa Odebrecht, producto de la División de Operaciones Estructuradas, el dinero que da Dionisio Romero en varias armadas en efectivo, no siguiendo el procedimiento que correspondía a una entidad financiera como el Banco de Crédito del Perú y sometido a las normas de regulación financiera bancaria, entrega a Keiko Fujimori. De la misma manera, empresarios del grupo Rasmus, también dinero que proviene de la Confiep, que finalmente este dinero entregado de manera clandestina, sin utilización del sistema financiero, evadiendo los controles de legalidad, de control gubernamental, ingresa para luego buscar ocultarlo y darle esa legalidad a través de los falsos aportantes, es decir, la modalidad del fraccionamiento pitufeo, es decir, personas que prestan sus nombres y que luego aparecen en estos padrones ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, como que si ellos hubiesen prestado ese aporte, y para eso movieron pues el sistema bancario a través de la utilización de las cuentas del partido Fuerza Popular, y que luego justifican toda esta actividad a través de cócteles, de rifas, es decir, pretenden dar una legalidad a una operación fraudulenta de esta captación de este dinero para luego pues lograr los fines del partido político, el cual hemos solicitado también su disolución y liquidación. Hablando de disolución, ha sido disuelto el equipo Lavajato en el Brasil. ¿Hasta qué punto va a afectar las investigaciones del equipo Lavajato en el Perú? ¿Y cuánto de la información que tienen ustedes es propia y cuánto depende de lo que llegaba del Brasil o de lo que llegó del Brasil?
Mire, lo importante que el Brasil ha sido un punto de inicio que nos permitió descubrir los hechos que estaban sucediendo acá y también el periodismo nacional independiente que a través de las investigaciones en sus portales fueron dando a conocer estos hechos que no se conocían en nuestro país. La fuerza de tarea, como se denomina el equipo especial en el Brasil, ha sido absorbida Sí. por una entidad mayor. Pero le han quitado Y poder, ¿no? Le han quitado poder y le han Bueno, quitado protagonismo. Yo espero que ello no suceda en la Fiscalía, y si eso sucediera, sería el retiro de confianza de parte de la Fiscalía de la Nación hacia quienes integramos el equipo especial. Ujú. Y hay que tener en cuenta, el equipo especial ha venido desarrollando su actividad no necesariamente con la prueba que se ha originado en el Brasil, sino, por ejemplo, en el caso ¿En qué porcentaje han sido las pruebas del Brasil las que han impulsado estas investigaciones? Por ejemplo, en el caso de la acusada Keiko Fujimori, tenemos más del 70% de prueba que se ha dado a conocer acá en nuestro país. Tenemos 14 colaboradores eficaces, tenemos testigos, pericias, documentos. Una parte importante, obviamente, es que se respete el proceso de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht para que los funcionarios de dicha empresa declaren en juzgamiento. Pero si... ¿Este peligro? ¿El acuerdo con Odebrecht? Bueno, si usted analiza cuál ha sido la actuación de los integrantes de este partido político respecto a el acuerdo de colaboración eficaz y sentencia que lo aprueba, siempre ha sido criticarlo, siempre ha sido cuestionarlo, siempre ha sido atacar a quienes hemos participado en esa decisión, que es una decisión importante. ¿Por qué? Porque a partir de ello se ha podido conocer una verdad que no se conocía en ese momento. Tengo una pregunta respecto al tema de Odebrecht, pero antes quería hacerle una que surge de la gente que nos está viendo ahora. Son casi 15.000 personas y hay un comentario permanente. Yo sé que usted ya lo respondió, pero me gustaría que pueda responderlo con más énfasis, porque hay muchos comentarios en el sentido de por qué se demoró tanto, ¿no? Usted ya ha explicado ya que hay una carga judicial excesiva, que es un problema del sistema, pero en el caso puntual de Keiko Fujimori, ¿qué es lo que dilató tanto la acusación? ¿Por qué se demoró tanto? Porque hay la sensación esta, ¿no?, de que se le ha terminado haciendo un favor al haber prolongado tanto el tiempo. En octubre del 2018 se formalizó la investigación preparatoria. Eso tiene que quedar claro. La investigación la inicio o digamos, ingreso a la investigación en el año 2017. El fiscal superior Rafael Vela anunció que este proceso debería haber concluido en el año 2020, porque faltaba actividad pericial que realizar. Lamentablemente vino la situación de pandemia que no posibilitó de que se pudieran desarrollar estos actos. Y cuando se ha comenzado un poco a flexibilizar nuestra asistencia a las oficinas fiscales, hemos podido retomar. Y es al momento de concluir la actividad pericial que concluye la investigación y se presenta la acusación, que ha sido en marzo de este año. Así es. Por lo tanto, hemos tenido que respetar los actos de investigación, porque incluso la defensa tenía también su estrategia de que esto se vaya alargando, cuestionando, presentando algunas medidas, y ya les he indicado, recusando al juez, que es la medida con la cual se dilata o no se permite que avance el proceso. Queremos hablar también de otros procesos largos, como por ejemplo el caso del expresidente Alejandro Toledo, pero antes tenía una duda que quizás sea un poco más de una especie de política ficción. Si Keiko Fujimori, sobre todo ella que no ha sido gobierno, y otros candidatos hubieran aceptado que recibieron estas donaciones de campaña y hubieran dicho, bueno, no era delito, no estaba legislado, ¿seguiríamos con esta cantidad de procesos en marcha? ¿Y no se hubiera dado esta obstrucción de justicia? Bueno, ha habido una aceptación de la recepción de dinero en redes sociales respecto al aporte que realiza Dionisio Romero
aporte que lo calificamos como fraude en la administración de personas jurídicas porque no está determinado en los balances, estados financieros del Banco de Crédito en el año 2010 y en el año 2011, y que ha habido una aceptación a través de las comunicaciones que ha realizado la acusada Keiko Fujimori, pero que en la investigación ha guardado silencio en el ejercicio de su derecho. Ha habido una aceptación por parte de la defensa de Jaime Yoshiyama del dinero que ha entregado empresarios del grupo Rasmus y que lo ha viralizado a través de los medios de comunicación, pero que en el desarrollo de la investigación también guardó silencio. El único activo que no reconoce la recepción es el de la empresa Odebrecht, quienes han entregado cómo ha sido los flujos financieros que se dieron a través de su división de operaciones estructuradas y cómo finalmente se canaliza a través de un operador, Gonzalo Monteverde, que se sigue un proceso diferenciado o aparte de este caso. Una última sobre Keiko Fujimori, por lo menos de mi parte. Sí. ¿Ha leído la señora K, el libro? Parte he leído, parte. ¿Y qué le ha parecido lo que ha leído? ¿Qué le puedo decir? No sé, lo que le parezca. Ay, Si le pareció relevante, porque yo recuerdo que en alguna entrevista comentó que había leído el libro de Alan García, el Metamemorias, ¿no? Sí, que gracias a la pandemia lo logré concluir. Es bastante tedioso a veces leer ficciones de quien ejerció la primera presidencia de nuestra república y que me dedica como más de 4 o 5 páginas de puras falsedades y mentiras. Y en el caso de la señora acá, quiero decir, ¿he encontrado algún elemento periodístico que le sirva para sustentar su tesis o todo lo contrario, tal vez, o piensa que no es no sé, o no he encontrado nada útil en ese libro? Leí algunas iniciales páginas y, bueno, por respeto a quienes escribieron ese libro, prefiero no dar una opinión porque tendría que concluirlo, así como en alguna oportunidad usted hizo mención al libro del señor García, Metamemorias, que bueno, fue producido posterior a su muerte. Le dije también al periodista en aquella oportunidad, disculpa que lo concluya y te pueda dar una respuesta. Ok, todavía no lo he terminado entonces, la señora acá, todavía no lo he terminado. Ciertamente lo no lo va a terminar. Bueno, cuando retomamos a veces la actividad laboral, a veces tratamos de dar lectura de algo que en ese momento esté al alcance de la mano, ¿no? Y a veces ustedes mismos, con la difusión que hacen de buenas publicaciones, a veces van distrayendo la atención del lector, ¿no? Entonces, me pongo a leer las últimas publicaciones y a veces algunas que fui ojeando en ese momento las he ido dejando de lado, ¿no? Ahora, me imagino, no puedo darle la razón a quienes dicen que usted está obsesionado con Keiko, pero si yo fuese fiscal, sí desarrollaría algún tipo de obsesión, no lo veo como algo negativo, ¿no? Me gustaría saber absolutamente todo de ese personaje al que tengo en la mira como fiscal. ¿No le ocurre eso con los personajes a los que investiga? Sí, pero lo que sucede es que yo también tengo que conocer cuál es el perfil de la persona que está siendo investigada, porque tengo que entender en cuenta de que como sujeto del proceso de esta investigación va a tener respuestas que no necesariamente son las que se aproximan o se acercan a la verdad. Y en el caso de esta investigada, lo que he podido demostrar y lo plasmo en la acusación es precisamente que es responsable la comisión de estos hechos delictivos y graves hechos delictivos. Pero un poco dando respuesta a su pregunta, no es que haya una obsesión respecto a la acusada Keiko Fujimori, hay una obsesión en la ley, en mi trabajo. Soy fiscal. Yo le pregunto a usted, bueno, y en el tiempo que nos permite, tenemos tiempo, doctor. Imagínese cuántos agraviados, cuántas víctimas de delitos pudieran confiar en fiscales que realizan su trabajo de acuerdo a lo que establece la ley. Creo que mejoraríamos como sociedad. Sin embargo, a veces es frustrante
ver cómo no hay la atención a la víctima, no hay una atención adecuada al testigo que quiere dar información, al arrepentido de la organización criminal que quiere brindar información. Entonces, el fiscal tiene que desplegar todo el equipo de trabajo para dar esa atención. Y a veces se ve esa actuación como el fiscal está obsesionado. No, estoy obsesionado con mi trabajo, estoy obsesionado con la labor que desempeño. Ahora, doctor, cuando usted dice que usted como fiscal tiene que estudiar, conocer el perfil de la persona investigada, habiendo estudiado, conocido el perfil de un investigado que es suyo, como era el expresidente Alan García Pérez, ¿cómo tomó el suicidio? ¿Le sorprendió una decisión tan dramática? ¿Una decisión así? Se van a cumplir 2 años, por cierto, del suicidio de Alan García, ¿no? El 17 de abril, este sábado. Hay una situación bastante no usual, ¿no? Que una persona que ha cumplido esa función importante en nuestro país, 2 veces presidente, haya tomado una decisión como ella. ¿Cómo se enteró usted? Ese día yo tenía que sustentar la audiencia de la prisión preventiva del también expresidente Pedro Pablo Kuczynski, y por motivos de que mi participación no podía darse en la detención, es que delegué esa actuación en otro fiscal adjunto, quien luego me informó de la decisión que había adoptado el expresidente García Pérez. Bueno, puedo tener apreciaciones, pero no sé, a veces eso prefiero guardarlo en la esfera personal y tal vez traer a colación a algunos columnistas o politólogos que han dado alguna cierta apreciación, ¿no? Como Alberto Vergara, cuando escribe que se acabó el último privilegiado de nuestro país, ¿no? De una persona que consideraba de que la justicia era sinónimo de impunidad para él, y que no iba a llegar una investigación a avanzar y descubrirse los hechos de corrupción que íbamos investigando. Ese día, ese 17 de abril, ¿usted imaginaba que Alan García iba a concluir el día enmarrocado en la cárcel? ¿Era bueno, lo que buscaba, digamos? Si la policía ejecutaba el mandato judicial como corresponde a ley, obviamente tenía que el señor García haber estado detenido preliminarmente y luego ser sometido a una audiencia de prisión preventiva. Esa es la expectativa que tenía como fiscal de la investigación que se está llevando a cabo. Sin embargo, estos hechos sucedieron y bueno, lo que correspondía luego era simplemente el archivamiento de la causa por extinción de la acción penal por fallecimiento del investigado. O sea, procesalmente le digo eso, y la opinión, bueno, me remito a lo que dijo Alberto Vergara en su oportunidad, ¿no? Hablaba usted del perfil de los investigados. ¿Ha leído, mi última pregunta libresca, ¿ha leído el perfil de Lagarto? Sí, sí lo he leído, por eso le digo que a veces publicaciones que van saliendo me van distrayendo de dejó la algunas. señora acá, que salió primero, para leer el perfil de Lagarto. Diría más bien que fue en algo en desorden, pero porque también terminé leyendo plata como también lo puede sumar a la plata como no, claro, pero lo que pasa es que ya también es una manera de salir de la labor o de la función, ver o dar la lectura de estas publicaciones que se van dando a conocer, ¿no? Y claro, el autor del perfil del Lagarto me menciona en una página, pero ahí comete una inexactitud. No fui el fiscal de la investigación preliminar. Entonces, pero bien, al final se va recopilando información, se va publicando, pero es una muy buena publicación que entiendo de que puede ayudar a comprender a los lectores cuál ha sido el desenvolvimiento de la persona de Martín Vizcarra. Por cierto, el caso de Martín Vizcarra lo sigue el fiscal Juárez Atoche, pero en un caso hipotético, ¿usted asumiría una investigación contra Martín Vizcarra, dado, ¿no?, que en una
dimensión periodística también se le asocia a Vizcarra, ¿no? Como que había un entendimiento, una suerte de padrinazgo al equipo especial. Claro. Usted regresó de viaje para Claro. defender sus Pero, trabajos. pero mire usted, y es cerrada esa apreciación. ¿Por qué? Porque por el hecho de haber trabajado en Moquegua no me convierte, primero, no soy moqueguano, pero se me trata de un poco de identificar como si hubiera nacido en dicho departamento, cuando solamente tuve 3 años de ejercicio de mi labor. Y en esos 3 años Martín Vizcarra no ocupó cargo público. Sí lo No investigaría gobernador. entonces, si el Ministerio Público lo designara a usted. Si me encomendaran esa labor, obviamente, no tengo ninguna incompatibilidad. Ahora bien, lo que se trató de un poco de configurar una supuesta relación que yo tendría, bueno, esos son hechos falsos y que creo de que el órgano de control interno de mi institución terminó archivando esa denuncia periodística que salió en algún medio, no recuerdo cuál, porque no tenía sostén, porque, lo vuelvo a repetir, cuando yo he sido fiscal en Moquegua, el señor Martín Vizcarra, pues, no era gobernador de dicha región. Uh-huh. Y cuando yo he llegado a Lima, he llegado, además, por mis méritos, por concurso público, mucho antes de que el señor Martín Vizcarra tenga el ejercicio de alguna función pública en la ciudad de Lima. Entonces, es injusto, no es exacto, pero vamos a dejarlo ahí en la apreciación crítica que creo que los fiscales tenemos que salir a desmentir, y es la oportunidad que a veces ustedes nos pueden brindar de dar nuestras apreciaciones, ¿no? Yendo al caso de Martín Vizcarra, ¿cómo queda su proceso? Si es que, todo hemos visto en las últimas cifras, va a ser el más votado en el Congreso, ¿no? ¿Queda en suspenso, avanza? Y además, ¿cuál es su opinión sobre el caso de Martín Vizcarra? Porque hubo ese audio que fue parte de una conversación privada, pero que se llegó a difundir, donde se citaba al fiscal Vela diciendo que era un caso muy sólido. ¿Usted comparte esa opinión o no ha podido hablar con él sobre eso? ¿Cuál es su percepción? Bueno, no soy el fiscal del caso, pero a partir del trabajo que ha realizado un excelente fiscal como es el doctor Germán Juárez, se va determinando de que hay prueba para haber ingresado a esta etapa de la formalización de la investigación preparatoria. Incluso el fiscal Juárez solicitó la prisión preventiva para Martín Vizcarra, pero ya ha sido una decisión del Poder Judicial de no conceder la misma, sino por el contrario, imponer restricciones y una caución, es decir, un dinero que tiene que depositar en el Banco de la Nación. Considero de que, bueno, a partir de la apreciación que usted me dice, es un caso sólido porque estamos hablando de que es una contratación pública, y cuando en la contratación pública uno de los contratantes termina aceptando la comisión del hecho delictivo, pues podemos decir que es un caso que va a ser judicializado hasta llegar a una etapa de juzgamiento en donde la fiscalía va a tener que demostrar estas pruebas y el juez declara la responsabilidad. ¿Qué es lo que va a suceder? Sí, ¿qué es lo que va a suceder con él como congresista? Va a continuar porque al haberse levantado la inmunidad parlamentaria... Si es que no lo inhabilitan este viernes, ¿no? Exactamente, si es que no sucediera eso, igual va a continuar la investigación con el fiscal Germán Juárez, porque este es un hecho anterior a esta función congresal que ha desempeñado, o que va a desempeñar, ¿no? Y en el caso del expresidente Alejandro Toledo, he leído que iba a ser el juicio en Estados Unidos en marzo, se postergó a junio y ahora va a ser en septiembre. Y la prensa además lo ha presentado, ¿no? Como se cayó el caso Toledo, golpe para la fiscalía, golpe para el fiscal. No es cierto, Pero un aspecto al que sí puede referirse, me parece, es a lo que ha dicho hace unas horas nada más Keiko Fujimori. Ella ha solicitado al Ministerio Público que se le permita viajar, ¿no? Que se le permita en la segunda vuelta para poder hacer campaña, digamos. Usted había solicitado que durante el proceso electoral ella no hable de su caso. ¿Le parece que es atendible esa solicitud? ¿Que puede dársele considerando que si no estaría en desventaja respecto al otro candidato? Lo que va a suceder es de que el Poder Judicial va a tener que atender esa medida,
porque las restricciones que he solicitado, como son impedimento de salida, prohibición de que pueda tener comunicación o contacto con acusados, testigos, funcionarios públicos, jueces, funcionarios de entidades, se va a dar a partir de que el juez pueda llevar a cabo el control de la acusación. Ello, pues como ya habíamos conversado hace algunos minutos, no tenemos una fecha próxima a debatir. Y entonces estas restricciones son las que le ha impuesto la sala al momento que dispuso su libertad de la prisión preventiva última, que fue con ocasión de la pandemia, que más allá de los argumentos... ¿Qué cree que vaya a decidir el Poder Judicial respecto de este pedido puntual, de poder viajar, movilizarse por el país? Bueno, va a atender conforme a los antecedentes anteriores, es decir, que ha ido autorizándole el desplazamiento de dicha persona. Ahora, yo espero, como le digo, de que el juez pueda atender este pedido de las restricciones que he solicitado a ella, porque obviamente tengo que ver cuáles son los mecanismos para asegurar el desarrollo de este proceso. Para que no le den permiso. Pero también no asegurar, no sería limitar también una campaña electoral y limitar la posibilidad de los electores de conocer más sus propuestas, las propuestas de una de las candidatas. Mire, mucho se me criticó porque pedí la suspensión de Fuerza Popular sin tomar en cuenta la coyuntura electoral. Y yo señalé en ese momento de que yo, en el ejercicio de la función fiscal, me someto a lo que establece la ley y el proceso. Y lo que ocurre en ese escenario no era observable por parte de la Fiscalía o por parte mía. Pero finalmente yo estoy acusando a una organización que ha pervertido las instituciones. O sea, no olvidemos de que Keiko Fujimori recibe en su casa al banquero más importante, Dionisio Romero, quien lleva maletines de dólares que sacó de su bóveda del banco, y el oficial de cumplimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la entidad financiera del Banco de Crédito no alertaron. Y ese dinero ingresa a sus manos bajo esa misma modalidad. Entonces, yo dije en ese momento en la audiencia de la suspensión, ¿cómo nos aseguramos que eso no esté ocurriendo actualmente? Y le dije al juez, señor juez, según el estado financiero que ha presentado Fuerza Popular, hay un desbalance que de cuentas por pagar que no justificaría los ingresos que las entidades partidarias obtienen del financiamiento público electoral. Pero bueno, el juez fue de la decisión de la vigilancia judicial, es decir, hay que ir controlando este partido con las cuentas que va teniendo. Y la sala, por una cuestión formal, anula la vigilancia judicial. Ese partido es el que puede finalmente, llegar a la a través de su presidenta, lo que yo le dije al inicio, ¿no? Es un caso inédito que la jefa de la organización criminal que ha acusado al Ministerio Público pueda ocupar la primera función pública. Y con esto no estoy afectando a nadie, sino que estoy haciendo el ejercicio de la defensa del caso. Proceso comunicacional, como lo establece o lo dicta Iván Montoya, docente de la PUC, porque a veces me van a querer abrir procesos por dar opiniones. Si eso ocurriese, si finalmente, como usted señala, la líder de esta organización criminal es presidenta, ¿usted se quedaría en el Perú? Mire, el día de hoy casualmente tuve una entrevista para otro medio, para una edición impresa del día de mañana, y no sé por qué me realizó esa pregunta que usted también me la vuelve a plantear el día de hoy. Yo creo que si hay el respeto al Estado de Derecho, a las instituciones, el respeto a la independencia del Poder Judicial, a la autonomía del Ministerio Público, bueno, entiendo de que debo desempeñar mi función, pero si ingresamos a una época similar a los 90 y que en la acusación lo detallo en varias páginas, de estas prácticas montesinistas de interferir, tomar las instituciones, capturarlas, como se ha dado en este periodo entre el año 2017 y 2018 que conduzco la investigación, pues definitivamente la seguridad mía, la seguridad de mi familia está en peligro, ¿no?
Y doctor, pero ¿no cree que también hay riesgo para nuestras instituciones con la otra opción? Mire, yo creo que hay un riesgo siempre y cuando no hay una ciudadanía vigilante y funcionarios que puedan denunciar en el momento oportuno si hay cualquier tipo de interferencia. A mí se me cuestiona y se me critica mucho por salir a los medios a defender mi trabajo, pero imagínense cuántas cosas hubiésemos evitado si fiscales denunciaban en su momento a los hermanitos de cuello blanco cuando estos estaban manejando las instituciones. Muy bien. Doctor Pérez, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Casi una hora, así que gracias. Espero que el público haya saciado sus dudas y visto satisfechas sus preguntas. Muchas gracias, doctor Pérez. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, interesante, ¿no? Bien interesante. Sí. Interesantes las posiciones del fiscal. Vamos a ver si efectivamente hay de aquí hasta el 6 de junio, ¿no? Fecha de la segunda votación, algún pronunciamiento del juez Zúñiga, ¿no? Respecto al caso de Keiko Fujimori. Listo, mi querida José. Muchas gracias a las casi 20.000 personas que nos han estado siguiendo.